Conoce a Grace Hammond, una ex-enfermera militar de 67 años que sirvió 3 veces en el Medio Oriente. Sus manos curtidas contaban historias de vidas salvadas en condiciones imposibles, aunque ya nadie se molestaba en preguntar. Vivía sola en una pequeña cabaña de madera en la ladera de la montaña de Colorado, cerca de la estación de guardabosques. Sus ojos gris acero aún conservaban esa calma del campo de batalla y su viejo botiquín médico estaba junto a la puerta envuelto en una lona descolorida que había viajado a través de 3 zonas de guerra en una mañana de febrero. La radio de emergencia crepitaba en su cocina. Un helicóptero de rescate que transportaba a 6 personas se había estrellado en Ridge Peak durante una ventisca. Grace conocía esa zona íntimamente. Entrenó técnicas de supervivencia allí hace décadas, cuando los militares aún valoraban la experiencia sobre la juventud. Había memorizado cada pendiente peligrosa, cada grieta oculta, cada formación de hielo traicionera. Entró en la reunión del equipo de rescate local. Sus botas de montaña gastadas resonaban en las modernas instalaciones llenas de equipos de alta tecnología y rostros jóvenes. Ofreció su apoyo médico de manera profesional y discreta. Un joven paramédico llamado Jaque se rió a carcajadas. «Gracias, señora, pero este terreno no es para alguien que ya sabe que está jubilado. Necesitamos personas que puedan manejar condiciones extremas». El líder del equipo, el capitán Stevens, la despidió cortésmente. «Agradecemos la oferta, pero llamaremos a los mejores médicos traumatólogos del Denver General. Tienen experiencia en helicópteros. Tenían de todo: equipo moderno que vale cientos de miles de dólares, sistemas de rastreo GPS, comunicación satelital, unidades de soporte vital avanzado. ¿Qué podría aportar una enfermera mayor con una bolsa de lona a su sofisticada operación? Pero tenían muy poco personal. 3 miembros del equipo habían llamado para reportarse enfermos con gripe, en contra de su buen juicio. La dejaron acompañarnos solo como observadora, sin participación en operaciones de rescate reales. Grace Packer llevaba un maletín médico, de todos modos, dentro había herramientas que la mayoría de la gente no había visto en décadas. Instrumentos sencillos, fiables y probados en batalla que habían salvado vidas cuando todo lo demás fallaba. Ella sabía algo que ellos aún no entendían: cuando las vidas penden de un hilo, la experiencia supera la tecnología. Cada vez que el helicóptero despegaba con Grace apretada en la esquina trasera, completamente ignorada por el joven y confiado equipo que discutía sus sofisticados protocolos de rescate en jerga técnica. Habían estudiado todas las técnicas modernas, obtenido certificaciones de programas prestigiosos, aprendido de los libros de texto más nuevos escritos por expertos que nunca habían sostenido a una persona moribunda en sus brazos. Ninguno de ellos había presionado sus manos contra el pecho de un soldado mientras los morteros explotaban a 30 pies de distancia. Ninguno de ellos había realizado una cirugía de emergencia en una tienda de lona. Mientras las tormentas de arena convertían el día en noche, ninguno de ellos entendía lo que Grace llevaba en sus silenciosas y curtidas manos: el conocimiento que solo viene de mirar a la muerte a la cara y negarse a parpadear mientras volaban hacia la montaña. Grace observó el traicionero terreno que se extendía debajo. 3 horas de escalada a través del hielo y la nieve los llevaron al lugar del accidente. El helicóptero yacía retorcido contra las rocas como un pájaro roto, sus rotores destrozados, el combustible filtrándose en la nieve prístina. La escena era un caos, el equipo disperso, voces en pánico. El olor metálico de la sangre mezclada con el combustible de aviación. Cooper, un soldado de 24 años de permiso, yacía atrapado bajo un metal retorcido con graves heridas abdominales. La sangre empapaba su chaqueta acumulándose en la nieve debajo de él. Su respiración era en jadeos rápidos y superficiales. Sus labios se volvían azules por la hipotermia y el shock. Su pulso era débil y se debilitaba cada vez más. Mason, el médico principal del equipo, sufría de un severo mal de altura. Sus manos temblaban incontrolablemente por la falta de oxígeno. Su visión se nublaba. El sudor le golpeaba la frente a pesar de la temperatura gélida. El médico confiado que les informaría en el campamento base apenas podía mantenerse en pie. Grace dio un paso adelante, su voz tranquila y clara:
necesito revisar su sangre. Presión y establecer una vía intravenosa. Inmediatamente su presión arterial está bajando rápidamente. Jake, el joven médico que se había reído de ella antes, le bloqueó el paso con el brazo. Vaya abuela, quien se supone que eres. Una guía turística por la naturaleza. Esto es una emergencia médica. Sara, otra enfermera recién salida de la escuela de enfermería, empujó a Grace con desdén. Hemos aprendido todo lo que siempre supiste. Más 20 años de avances de los últimos protocolos de trauma. Medicina basada en evidencia. Da un paso atrás y deja trabajar a los profesionales. Estaban tan confiados en su entrenamiento moderno, tan seguros de que sus nuevas certificaciones superaron sus décadas de experiencia en el campo de batalla. Su costoso equipo brillaba bajo la dura luz del sol de la montaña. Monitores digitales, bombas intravenosas computarizadas, herramientas de diagnóstico de última generación. Durante 15 minutos agonizantes, Grace los vio luchar mientras la vida de Cooper se agotaba. Aplicaron presión en los lugares equivocados, causando más sangrado. No pudieron encontrar su vena para la vía intravenosa, pinchándolo repetidamente con agujas que no dieron en el blanco. Sus manos temblaban por la fría altitud y la inexperiencia bajo presión real. La actitud confiada de Jake se desmoronó cuando el pulso de Cooper desapareció bajo sus dedos temblorosos. Grace se sentó en silencio en una roca cercana viendo morir a un joven mientras profesionales entrenados forcejearon con sus costosos equipos. Cada instinto le gritaba que interviniera. Cada fibra de su ser exigía acción, pero habían dejado clarísimo que no la querían, no la necesitaban, no estaba cualificada para sus métodos modernos. Cuando Cooper empezó a convulsionar violentamente, la sangre brotaba de sus heridas en chorros rítmicos, la compostura del equipo se hizo añicos por completo, su conocimiento de los libros de texto se evaporó bajo el peso del trauma real. Sangre real, muerte real acercándose. Sara se quedó mirando sus guantes cubiertos de sangre. Hiperventilando, Mason se desplomó de rodillas. Abrumado por la altitud y el pánico, Jake rebuscó frenéticamente en las bolsas de equipo buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudar. Lo estamos perdiendo. Sara gritó. Está codificando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Grace no podía esperar más. Cada segundo de retraso significaba que Cooper se alejaba más de la tierra de los vivos. Se puso de pie, caminó lentamente sobre sus suministros dispersos con un propósito decidido. Dame una oportunidad para salvarlo o enterramos a este chico en la nieve. El silencio cayó sobre el caos, incluso en su desesperación. Incluso con Cooper muriendo ante sus ojos, dudaron en confiar en la anciana. La despidieron. Ya se había ido. Sara susurró con la voz quebrada. No hay nada que nadie pueda hacer ahora. Grace se arrodilló junto a Cooper, sus curtidas manos moviéndose con sorprendente velocidad y precisión. No, niño, aún no se ha ido. Abrió su botiquín personal. Por primera vez el verdadero trabajo estaba a punto de comenzar. Grace abrió su botiquín personal de primeros auxilios por completo, revelando un contenido que hizo que los médicos más jóvenes retrocedieran sorprendidos. Dentro había instrumentos que contaban 40 años de historias, un bisturí con un mango desgastado por innumerables cirugías, tubos intravenosos que habían salvado vidas en Bagdad y Kandahar, tijeras quirúrgicas que habían cortado todo, desde uniformes militares hasta cinturones de seguridad de aviones para liberar a soldados atrapados en vehículos en llamas. Cada herramienta era vieja pero se mantenía inmaculadamente envuelta en tela estéril arreglada con precisión militar. Se puso sus gafas de leer con manos firmes y con destreza enhebró la línea intravenosa en la vena del brazo izquierdo de Cooper. Sus dedos se movieron con la confianza de alguien que había realizado este procedimiento en tormentas de arena bajo fuego enemigo, en la oscuridad de edificios bombardeados donde las linternas delataban posiciones a los francotiradores, sin torpeza, sin vacilación, sin movimiento desperdiciado. Después de exactamente 90 segundos el pulso de Cooper regresó con fuertes y regulares golpes contra las yemas de sus dedos, como una promesa de que viviría. April, la joven enfermera que la despidió antes, se quedó completamente sin palabras, observando técnicas que nunca había visto en ningún libro de texto médico. Un soldado del equipo de rescate susurró con asombro. He visto movimientos como esos en bases de operaciones avanzadas, pero nadie aquí enseñó procedimientos tan precisos. Grace inmediatamente comenzó con instrucciones rápidas y
Clara su voz con la autoridad de alguien que había comandado equipos médicos bajo las peores condiciones posibles. Sara ata el vendaje de presión alrededor de su cintura, no su pecho. Jaque presiona con toda la palma de la mano, no con las yemas de los dedos. Mantén una presión constante a exactamente 45 grados con respecto a su cuerpo o cortarás la circulación a sus piernas. Los dividió en equipos especializados con eficiencia militar. April monitoreando los niveles de oxígeno y la función respiratoria. Jaque manteniendo la presión en la herida. Sara preparando la camilla con la estabilización espinal adecuada. Mason manejando la comunicación con el equipo médico del campamento base. Por primera vez desde que llegaron al lugar del accidente, el equipo de rescate dejó de intentar liderar y comenzó a escuchar a alguien que realmente sabía lo que estaba haciendo. Cuando aseguraron a Cooper a la camilla, April preguntó en voz baja, la curiosidad superando su arrogancia anterior. ¿Dónde serviste exactamente? ¿Qué unidad te enseñó estas técnicas? Grace se subió la manga lentamente revelando un tatuaje descolorido pero inconfundible. Delta Medical Kandahar 2004, rodeado de una pequeña cruz con las palabras para que otros puedan vivir. Todo el equipo de rescate se quedó en silencio mirando la marca que la identificaba como miembro de una de las unidades médicas más elitistas de la historia militar. Ya no estaban viendo solo a una enfermera jubilada, estaban viendo a una veterana de algunas de las misiones médicas clasificadas más peligrosas jamás realizadas. Los equipos médicos de Delta fueron llamados cuando los médicos de combate regulares no pudieron manejar la situación, cuando los soldados quedaron atrapados en posiciones demasiado peligrosas para las operaciones de rescate normales. Uno por uno dieron un paso atrás y la dejaron tomar el mando total de la operación. Grace coordinó su descenso con precisión militar que impresionó incluso a los soldados del equipo. Asignó posiciones específicas. Protocolos de comunicación establecidos marcaron el ritmo que llevaría a Cooper montaña abajo con vida mientras evitaba las zonas de avalanchas que había memorizado décadas antes, pero la montaña tenía una última prueba mortal esperándolos a mitad de la traicionera pendiente. Una avalancha golpeó sin previo aviso la cuerda de seguridad que sostenía la camilla de Cooper. Se rompió bajo el peso aplastante de miles de toneladas de nieve y el hielo retumbaba por la ladera de la montaña. La camilla con Cooper atado sin poder hacer nada en su interior comenzó a deslizarse rápidamente hacia un acantilado de 100 pies que caía en un cañón rocoso debajo. Grace no dudó ni una fracción de segundo. Se lanzó por la pendiente usando su propio cinturón de escalada como línea de anclaje de emergencia. 40 años de memoria muscular y entrenamiento entraron en acción cuando ejecutó una maniobra de rescate en un ángulo alto que había aprendido durante el entrenamiento médico de las fuerzas especiales, una técnica tan peligrosa que solo se enseñaba a las unidades de élite. Atrapó la camilla exactamente a 10 pies del borde del acantilado. Su cuerpo absorbió todo el impacto. Su hombro se torció violentamente mientras sostenía todo el peso de Cooper con un brazo mientras hundía sus botas en el hielo con todas sus fuerzas, luchando contra la gravedad y el impulso con pura determinación. El resto del equipo, que seguía luchando por la ruta más segura, observó con asombro cómo esta mujer de 67 años, sin ayuda de nadie, evitó que Cooper se precipitara a una muerte segura cuando finalmente llegaron a la estación médica. Grace había salvado más que solo la vida de Cooper, había salvado su comprensión de lo que realmente significaba el heroísmo. La noticia se extendió por las redes sociales como un reguero de pólvora. Compartida miles de veces en la primera hora, el titular que apareció en los sitios de noticias de todo el país decía: enfermera jubilada de 67 años salva a equipo de rescate que inicialmente rechazó su ayuda. La fotografía que se volvió viral mostraba a Grace sentada junto a la estación médica, sus manos aún manchadas con la sangre de Cooper, sus rodillas desgarradas a través de sus pantalones por el descenso rocoso, el agotamiento grabado profundamente en las líneas de su rostro curtido, pero sus ojos aún tenían esa mirada firme y determinada que la había llevado a través de décadas de salvar vidas en situaciones imposibles. En cuestión de horas su historia llegó al coronel Michael Torres, un excomandante de la Fuerza Delta en Texas, que inmediatamente confirmó lo que muchas personas sospechaban. Grace Hammond había participado en 3 misiones médicas de operaciones especiales altamente clasificadas durante su servicio militar, incluyendo el rescate de soldados capturados detrás de las líneas enemigas. Ella no era solo una enfermera jubilada cualquiera, era una médica de combate condecorada que se había ofrecido como voluntaria para las asignaciones más peligrosas cuando otro personal médico se negó a ir. El mismo equipo de rescate que la había descartado por demasiado vieja y anticuada ahora se encontraba defendiendo su heroísmo ante los periodistas.
que cuestionaban si la historia podría ser cierta verdadera. Abril, la joven enfermera, le dijo a CNN durante una entrevista en vivo que salvó la vida de un hombre usando equipo que nunca había visto antes y técnicas que no enseñen en ninguna escuela de enfermería. Luego literalmente se arrojó de un acantilado para salvarlo de nuevo cuando el resto de nosotros todavía estábamos tratando de averiguar qué hacer a continuación. Cooper se recuperaba en el Hospital General de Denver y solicitó reunirse con Grace personalmente tan pronto como los médicos lo autorizaron para recibir visitas. Cuando ella entró en su habitación, él simplemente tomó su mano y le dijo gracias por no darse por vencido cuando todos los demás ya lo habían hecho. Grace recibió una invitación formal de la Academia Médica Militar de E.U. para desarrollar y enseñar un nuevo curso de primeros auxilios tácticos para la próxima generación de médicos de combate. Su respuesta fue inmediata y característica. Sí, alguien necesita enseñarles lo que los libros de texto no pueden explicar y lo que las simulaciones en el aula nunca capturan. Un mes después, todo el equipo de rescate regresó a su cabaña con algo que habían hecho ellos mismos, un letrero de madera tallado a mano que decía Hammond Pass, donde las vidas se salvan gracias al coraje y la experiencia de una persona. Lo instalaron de forma permanente en el comienzo del sendero que conducía a Ridge Peak, donde Cooper casi había muerto y Grace había demostrado que la experiencia, la sabiduría y la pura determinación podían lograr lo que todo su entrenamiento moderno y costoso equipo no habían logrado. El letrero atrajo a excursionistas, escaladores y equipos de rescate de todo el país que querían comprender lo que realmente había sucedido en esa montaña. Nadie se retira del todo del sagrado deber de proteger y preservar la vida humana. Mientras los jóvenes buscan respuestas en libros de texto actualizados y protocolos modernos. Algunas personas mayores salvan vidas por puro instinto, desarrollado durante décadas de experiencia en el mundo real que no se puede enseñar en ningún aula. No necesitan órdenes oficiales, no necesitan metales brillantes ni reconocimiento público. No necesitan el permiso de nadie para hacer lo correcto. Solo necesitan una simple y poderosa razón. Ningún ser humano debería morir solo en el frío cuando alguien con el conocimiento y el coraje para ayudar está cerca. Grace Hammond entendió algo que el entrenamiento de rescate moderno de alguna manera había olvidado en el camino. El equipo falla cuando más lo necesitas. Los sistemas de comunicación fallan en emergencias. Al clima no le importan tus protocolos y procedimientos cuidadosamente planificados, pero experimenta el coraje y la negativa absoluta a rendirte. Esas cualidades nunca se vuelven obsoletas, nunca pasan de moda, nunca fallan cuando todo lo demás lo hace. Cada vez que un equipo de rescate se enfrenta a una situación imposible, ahora recuerdan la historia de la enfermera jubilada que intervino cuando todos los demás habían fallado. Grace aún vive en su cabaña. Su botiquín médico todavía está listo junto a la puerta porque los héroes no se jubilan, solo esperan. ¿Alguien? ¿Tienes experiencia médica? Un trabajador de rescate gritó entre la nieve aullante, al lado del helicóptero accidentado. Una mujer mayor con cabello plateado levantó la mano. Solía ser enfermera de campo de batalla. Un joven soldado meneó la cabeza. No, gracias, señora. 10 minutos después, fracasaron. Un soldado atrapado debajo perdió el pulso. Se arrodilló, metió la mano debajo de la chaqueta ensangrentada y presionó el punto exacto de presión. Alguien susurró. Ella era de la Fuerza de Respuesta Rápida de Afganistán.